toda la audiencia. Bienvenidos a Aires de Libertad, ya nuestro 9º programa en esta tarde sanjuanina. Son las 7:30 pasaditas y estamos arrancando aquí nuevamente en los estudios de Radio La Red San Juan 89.3. Como siempre les decimos, para los que quieren escucharnos desde otro lugar del mundo, lo pueden hacer vía internet entrando a www.grupoemedios.com. Ezequiel Eiben de la Fundación Enrand los saluda, José Díaz en los controles. Bueno, estamos arrancando entonces el último mes del año. Estamos en 1 de diciembre y el tema que nos convoca hoy para tratar es un tema muy caro para el liberalismo, para las ideas de libertad que intentamos difundir desde estas columnas. El tema son los derechos individuales. ¿Qué noción tenemos de derechos individuales? ¿Cuáles constituyen los derechos individuales que tiene una persona? Bueno, vamos a tratar, obviamente no podemos ir autor por autor, pero vamos a tratarlo de manera general y obviamente haciendo hincapié en nuestra filósofa de cabecera, Ayn Rand, creadora del sistema objetivista de la filosofía. Bueno, ¿qué decía esta autora ruso-estadounidense? Respecto a la definición de derecho del hombre, decía: un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Solo existe un derecho fundamental, todos los demás son su consecuencia o sus corolarios. El derecho de un hombre a su propia vida. Es decir, que Ayn Rand va a asociar la noción de derecho hacia la noción de moralidad. Es en esta faceta ética que nosotros vamos a poder descubrir y definir los derechos de una persona, que nos otorgan un marco de actuación dentro del cual nos podemos mover con plena libertad. Ella decía que dentro de la esfera de nuestros propios derechos, nuestra libertad es absoluta. Es decir, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer de acuerdo a nuestros derechos depende única y exclusivamente de nosotros mismos, de movernos mediante nuestra voluntad. Y por supuesto, como también aclara ella, no hay derecho a violar otro derecho. Decir que tenemos un derecho a violar otros derechos sería una contradicción en términos. No estamos respetando los mismos derechos que tienen las otras personas que están constituidas de la misma manera que nosotros. Bueno, como decimos, el derecho fundamental para Ayn Rand, del cual los demás son derivaciones lógicas, es el derecho a la vida. Ella define la vida como un proceso de acción autogenerada destinada a la propia sustentación. El derecho a la vida es el derecho a entregarse a esa acción, la libertad de llevar a cabo todas las acciones que requiere la naturaleza de un ser racional para sustentar, mantener, realizar en plenitud y gozar de su propia vida. Este es el significado del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Esto que explica Ayn Rand también va de la mano de la filosofía liberal de los padres fundadores estadounidenses, que establecían la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad como los derechos fundamentales del hombre. Entonces, tradicionalmente el liberalismo ha tomado estos 4 derechos y los ha hecho como los principios básicos que todos tenemos para interactuar entre nosotros y poder convivir en sociedad de manera civilizada. El derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad y a la búsqueda de la propia felicidad. Bueno, derecho a la vida, para desarrollarlo un poco en la línea de Ayn Rand, como decimos, es un proceso de acción autogenerada. Y nosotros actuamos de manera individual para sustentar la propia vida. Es ahí donde vamos a emprender un curso de acción, preferentemente racional, para poder cubrir todas nuestras necesidades básicas y así poder vivir y desarrollarnos plenamente. La libertad es el marco de actuación que tenemos.
como bien lo define también otro filósofo libertario, Murray Rothbard, libertad es ausencia de coerción. Es decir, no nacemos presos, no nacemos encadenados, no nacemos bajo la suela de nadie, sino que nacemos libres y así nos movemos, en ausencia de distintas compulsiones, violencias o fuerzas físicas que quieran imponernos sobre nosotros. Es decir, movernos de acuerdo a nuestros propios parámetros, sin estar forzados por otras personas. Derecho a la propiedad. Bueno, la propia Ayn Rand lo aclara. Sin el derecho a la propiedad, ningún otro derecho es posible. Esto es conservar los resultados de nuestro esfuerzo, disponer del fruto de nuestro propio trabajo. Si nosotros generamos, producimos bienes, somos creadores de riqueza, generadores de valor, y el derecho a la propiedad nos permite establecer un dominio sobre esto que producimos, y de ahí que está en nosotros el querer utilizarlo, disponer, usar, gozar, intercambiarlo por otros productos con otras personas, etcétera. Y el derecho, por último, a la búsqueda de la propia felicidad es esta palabrita, búsqueda, establece una distinción con lo que sería directamente tener derecho a la felicidad. Derecho a la felicidad parece que alguien debiera hacer cosas por nosotros para propinarnos felicidad, para hacernos felices. En cambio, como establecieron los padres fundadores estadounidenses, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad quiere decir que está en nosotros, que tenemos toda la libertad de acción para emprender nuestro propio camino y así ser nosotros los propios responsables de conseguir aquello que nos brinde felicidad. En valores, en bienes, en servicios, cosas materiales o inmateriales, lo que sea, pero depende de nosotros. ¿Cómo se implementa esta idea de derecho en la filosofía de Ayn Rand? Bueno, ella dice que el concepto de derecho se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa que un hombre está libre de toda compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros. Entonces, para cada individuo un derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar de acuerdo con su propio juicio para el logro de sus propias metas, de acuerdo con su propia elección voluntaria y no sujeta a coerción. Bien, el derecho a la vida, como decía ella, es el derecho fundamental y el derecho de propiedad es lo que hace posible. Dice Ayn Rand: dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, el que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Muy bien, recomendamos a los fines de ver en mayor desarrollo todos estos conceptos, el libro de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, en donde hay un ensayo que se llama Los derechos del hombre, en el cual están tratados todos estos temas. Bueno, ¿cómo se relaciona un hombre con los demás en una sociedad libre, de acuerdo a la autora del objetivismo? Dice que en cuanto a sus conciudadanos, establece Rand, los derechos de un individuo no les imponen obligación alguna, salvo de índole negativa, abstenerse de violar sus derechos. Quiere decir que en una sociedad civilizada nadie tiene deberes, nadie tiene obligaciones para con otra persona que sí o sí deba cumplir como una imposición externa su propia voluntad. Lo único que tiene que hacer un ciudadano respecto de otro ciudadano es abstenerse de violar sus derechos. De ahí en más, cualquier trato que quiera tener un ciudadano con otro ciudadano tiene que ser una vinculación basada en la voluntad de cada uno, es decir, consentimiento recíproco de ambas partes para ligarse en un negocio, en un emprendimiento, para vincularse en una determinada relación. Entonces, como dice Ayn Rand, los derechos entonces van a definir y van a proteger la libertad de acción de un hombre, pero no van a imponer obligaciones a otros hombres. Esto es porque los ciudadanos particulares no constituyen una amenaza a los derechos o a la libertad de otros hombres. El ciudadano particular que recurre a la fuerza física y viola los derechos de los demás es un criminal, y las leyes protegen a los hombres contra él.
Entonces, bueno, aquí Rand nos está estableciendo y nos está definiendo qué es la violación de un derecho. Es aquel hombre que inicia la fuerza física contra los demás hombres, de manera de obtener algo de él, no mediante su voluntad, sino mediante la imposición. Es decir, un hombre ejerciendo un poder indebido sobre otro hombre. En cuanto a la fuente de los derechos, Ayn Rand no busca una explicación teológica. Ella era atea, no va a basar su teoría en derechos otorgados por Dios, ni tampoco era una positivista desde la cual se consideraría que los derechos existentes solo son aquellos que están escritos en una ley del Congreso. Ayn Rand basa esto en un principio metafísico que es la ley de identidad. A es A, el hombre es el hombre. Ella establece: los derechos son condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir de manera adecuada. El hombre, para vivir precisamente como hombre, tiene el derecho de iniciar aquellas acciones que le permiten sustentar y proteger su vida, haciendo frente a las adversidades, desarrollándose en los contextos que le toque transitar. Agregamos esto para decir que como concibe la vida adecuada de un ser racional, Ayn Rand, es que el hombre viva como hombre, y para eso tiene que tener definidos, protegidos y posibilidad de ejercicio de estos derechos, porque un hombre puede estar viviendo pero como un animal sacrificable o una bestia de carga, es decir, siendo un esclavo de otras personas, y esta vida no es propiamente dicha la vida de un ser racional, porque aquí sus derechos están siendo pisoteados en beneficio de una casta dominante que hace abuso de poder y mantiene sometidos al resto de los hombres, no reconociéndoles su propia naturaleza de ser racional. Por lo tanto, para que el hombre viva como hombre, es decir, como debe vivir en unas condiciones óptimas para el despliegue de sus capacidades creativas, imaginativas, y que logre un pleno desarrollo de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su propia voluntad, porque está en cada hombre el buscar más o el buscar menos en la vida, deben ser reconocidos estos principios fundamentales que definen su marco de actuación y protegen sus derechos de no ser violentados por otras personas. Bueno, habiendo tenido este breve y rápido pantallazo teórico sobre derechos individuales en la tradición liberal y específicamente en el objetivismo de Ayn Rand, nos vamos a ir a la primera pausa y luego regresaremos para seguir abordando este tema. Ya volvemos. Cuando solté las amarras, había encadenado infancia a mis pies. Intermotor, repuestos para el cuidado de su motor. Calidad directa de fábrica. Repuestos nacionales importados. Intermotor. Avenida Rawson 85 Sur, casi La Prida. También Avenida España pasando Comandante Cabot. Teléfono 4200-800. Ganador del Premio Mercedario 2015 con 25 años de trayectoria. Laboratorio Central. Porque a nosotros nos interesa su salud y seguridad, queremos contarle algo. Laboratorio Central ha obtenido la certificación ISO 9001 de laboratorios en todas sus especialidades: análisis clínicos, endocrinológicos, bacteriológicos, microbiológicos, parasitológicos y alta complejidad. A la hora de decidir, Laboratorio Central, La Prida 373 Este. Comenzá el año renovando tu cuerpo, tu salud. Descubrí una nueva manera de vivir. Bienestar integral, servicio de educación para la salud, planes integrales, atención nutricional y psicológica, gimnasia, circuito cardio, pilates. Avenida Córdoba 561 Este. Turnos al 421-3771.
Stotac, Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte Automotor de Carga. Asesoramiento legal, amplia cobertura social, farmacia, camping. Stotac, teléfono 422-5749 o 421-8922. Stotac, acompañando siempre al trabajador de ruta. Tu pasión es nuestra pasión. Por eso nos ponemos la camiseta de las iniciativas deportivas que nos unen y nos identifican. Legislatura Provincial de San Juan. Tu voz, tu legislatura. Licenciada Guadalupe Martín, Psicología de Niños y Adultos. Atiende en Clínica Guadalupe, teléfono 426-2090 o el celular 154-568-040. El domicilio en Matías Zavalla 402 Norte. Se reciben obras sociales. Heladeras, todas están en M&B Hogar. Heladeras Gapa, Siam, Bambi, Mave, Electrolux, en M&B Hogar y sus 10 sucursales. Y con data, 12 cuotas sin interés. Establecimiento maderero Aledán. Contamos con toda la variedad de álamos para soluciones constructivas, tirantes, machimbres, rollizos, placas, molduras. Establecimiento maderero Aledán. 4 generaciones de trabajo y seriedad. Avenida Benavides, 1360 Oeste, Capital. Teléfono 426-5412. A 400 metros, pasando Maradona. Oferta del mes. Rollizo para techo, 19,90. El metro lineal. Adarves, agencia de Quinquela, cumple 57 años junto a usted. Adarves, Premio Mercedario y Mercurio de Oro, Rivadavia, esquina Entre Ríos. Adarves, agencia de Quiniela, 57 años junto a usted. ¿Tiene un conflicto? Concurra al Centro Privado de Mediación Extrajudicial del Colegio Notarial de San Juan. Sea protagonista de la solución, nosotros lo ayudamos. Centro Privado de Mediación Extrajudicial del Colegio Notarial de San Juan. Consúltenos gratuitamente en Mitre 348 Oeste, teléfono 422-6606. Remolacha, la única parrillada en el centro de San Juan. Menú diario, almuerzo y cena. Remolacha, Ignacio de la Rosa 199 Oeste. Teléfono 422-7070. Un mensaje que no respondiste es igual a: tu novia no te va a hablar por 10 días. No podés vivir así. Ahora con Movistar navegá mucho más rápido pidiendo tu chip prepago 4G en cualquier kiosco. Multiplica todos los días tu crédito desde 5 pesos. Multiplícate. Movistar. Válido hasta el 31 del 12 de 2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Vigencia del crédito y más info movistar.com.ar. Ambalí, Ambalí, el vinagre para mí. Un mundo de sabores con productos Ambalí, 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 el vinagre para mí. Un mundo de sabores con productos Ambalí, Ambalí. ABC, Centro de Apoyo Escolar. Te ofrece clases personalizadas para estudiantes de nivel primario y secundario. Llámanos al 422-4527 o visítanos en Catamarca 676 Sur, a metros de 9 de julio. Acércate, te estamos esperando. ABC, Centro de Apoyo Escolar. Clínica de Ojos Santa Lucía. 15 médicos altamente capacitados. Estudios y cirugías de alta complejidad. Equipamiento de última tecnología. Recibimos PAMI y obras sociales. Urgencias 24 horas al día. Turnos al 421-1827. Clínica de Ojos Santa Lucía. Somos especialistas. No se quede al margen de la ley. Asegure su auto o pick-up en Hermes, asesores de seguros. Agilidad, responsabilidad, atención personalizada en cada caso. Más y mejores seguros y servicios al menor costo del mercado.
Hermes, asesores de seguros. 25 de Mayo y Patricia Sanjuaninas. Y Mendoza 1664 Sur. Antes de Calvendo, Rawson y sucursales. Teléfono 420-4400. Hermes, asesores de seguros. Mucho más que un seguro. Refaccionamos el quirófano municipal y creamos el centro de zoonosis, único en San Juan. Así hicimos la ciudad. Municipalidad de la ciudad de San Juan. Gestión de calidad. En Revista Cima seguimos regalando autos. Próximo sorteo en diciembre para nuestros suscriptores. Y en febrero se va otro auto. Por elegirnos, ya estás participando. Si no la tenés, suscríbete al 0810-333-9496 o en nuestras sucursales. Nevada, sé que te tengo. Gimnasio Esparta. Disciplina, constancia, fuerza, resistencia. Gimnasio Esparta. Asistencia permanente a cargo de profesionales. Ejercicios cardio y de musculación con aparatos ultramodernos. Gimnasio Esparta. Comandante Cabot, esquina Riobamba, frente al barrio Jardín Policial Rivadavia. Teléfono 155 14 71 79. Gimnasio Esparta. Horarios, lunes a sábados de 8 a 23 horas. Mi nombre es Marcos Argüello, mi edad es 40 años, vivo en Villa Las Moritas, Caucete. Trabajar aquí es un orgullo, hacer la propia casa de uno, más para los niños, la familia, todos los vecinos en general. Que hay un aguacero, tener que disparar, pedir nylon, comprar nylon, que está 2 o 3 días en un barrizal. Al tener una casa de barrio va a ser diferente, y no vas a tener que estar pensando que me compro esto y se me rompe. No, lo vas a comprar, lo vas a tener y va a ser tuyo. Y vas a tener el orgullo de traer a alguien a tu casa y decir, esta es mi casa. Somos eso, las ganas del gobierno y el pueblo de Caucete. Haciendo sueños, Caucete se siente. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Nuestro nuevo programa de Aires de Libertad, estamos de vuelta, segundo bloque ya en esta tarde, y tenemos al entrevistado del día, una figura de lujo, que es el director de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, una organización que está juntando a verdaderas potencias intelectuales en el mundo del liberalismo para difundir y promover las ideas de la libertad. Estoy hablando del señor Eduardo Martí. Buenas tardes, Eduardo. Ezequiel te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Bien, bien. Un gusto tenerte aquí, de que sos, un ávido lector de la obra de Ayn Rand, precisamente el personaje a la cual estamos dedicando la mayor parte del espacio de hoy en día. Te quería preguntar entonces sobre la trascendencia del concepto de los derechos individuales, tanto en la figura de Ayn Rand como en la tradición liberal en general. ¿Qué importancia cabal le das vos a este concepto? Mira, para mí es clave porque normalmente el estudio de la filosofía en general y de la especie humana como tal siempre se refirió al grupo, es decir, a lo que es bueno para la humanidad o lo que es bueno para la especie humana en general, pero muy pocas veces se prestó atención a el componente individual de la especie humana, que es justamente la persona. Entonces, el bienestar en general se tomaba como si fuéramos un cardumen o como si fuéramos una manada de algo, o como si fuéramos simplemente un grupo de hormigas
que está de termitas que forman parte de una marabunta. Entonces, el hecho de que alguien haya puesto énfasis en tratar de identificar el individuo, la persona que compone estos grupos y qué características tiene, y estudiarla como se estudia un animal de laboratorio, fue toda una revolución. La idea de analizar qué es un ser humano, cómo funciona y qué cosas son las que permiten que sus vidas florezcan y sus vidas tengan sentido, y el hecho de pasar por la Tierra que sea un estadio que valga la pena y que vivamos vidas plenas, y que eso no se puede lograr de cualquier manera, sino que requiere que se cumplan ciertas normas, ciertos principios. Fue todo un descubrimiento. Hasta ese entonces siempre se pensaba en el bien común, y si eso implicaba sacrificar al individuo, eso se tomaba por cierto. Probablemente eso ocurre, Ezequiel, porque en el pasado uno formaba parte de un grupo y si venía Tila con los unos a atacarte, vos no podías desertar, tenías que formar parte del grupo, y si tenías que entregar tu vida por el grupo lo hacías, no podías desobedecer y tus deseos carecían de importancia. Pero a partir de la revolución industrial, y cuando se asientan las relaciones entre personas y países, se empieza a estudiar con más detenimiento cómo funciona una persona, y se sacan 3 o 4 conclusiones. Una de ellas es decir, mira, lo primero es entender que el concepto de valores depende de seres vivos, y que cuando vos mirás a un ser vivo, obviamente no puede dar valores si no hay vida. Entonces lo primero que se observa es, tenemos que respetar el derecho a la vida. Una persona tiene que tener derecho a su propia vida. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, del cual deriva este derecho a la vida, tiene que actuar para poder, una persona tiene que actuar para poder proveerse de aquellas cosas que le permiten sustentar su vida. Entonces hay que deducir que una persona tiene que tener derecho a disponer de los frutos de su trabajo, y eso es el derecho de propiedad. Y al mismo tiempo tiene que tener derecho a actuar para poder alcanzar aquellas cosas que él considera importantes para su vida, y eso es el derecho a la búsqueda de su propia felicidad, ¿no? Entonces, esos conceptos sencillos es lo que descubre toda una serie de pensadores, fundamentalmente en Inglaterra, en Escocia, después en los Estados Unidos, en la Argentina también. Tuvimos 2 que provocaron una tremenda revolución, pero que para lo que era la época, que simplemente no concebía la idea de que vos podías buscar tu propia felicidad o que tu vida tuviera importancia. Si Napoleón por la parte decidía mandarte al frente y que te liquidaran porque te ponían como carne de cañones y ibas en la infantería de frente que tenía que recibir la bala de los cañones, bueno, ahí tenías que ir, no podías desobedecer, estabas muerto. Y lo mismo con la idea del derecho de propiedad. Si el grupo necesitaba de tu propiedad, simplemente disponía de ella. Por eso la gente no se esforzaba mucho en producir, porque sabía que en cualquier momento era expropiado. Podía ser privada de él, exactamente. Esos son los 3 conceptos, pero esos conceptos son conceptos modernos. Cuando muchas veces nos enojamos porque la gente no entiende estos conceptos, y porque dice, pero ¿cómo puede ser que alguien decida disponer de tu vida? O en la Unión Soviética, cuando alguien intentaba atravesar el muro de Berlín, o cuando los Castro mandan hundir las balsas de los cubanos que se tratan de escapar de Cuba. Y el argumento sí es muy sencillo, porque ellos consideran que la vida de la gente les pertenece, y si alguno intenta disponer de su propia vida, el Führer o la Stasi o el Partido Comunista de Cuba les recuerdan y dicen, no muchachos, están equivocados, sus vidas no les pertenecen, nos pertenecen a nosotros que interpretamos el bien común. Y si nosotros juzgamos que los necesitamos para lo que sea, simplemente ustedes tienen que obedecer. Sus deseos aquí no nos interesan, no van a ser satisfechos. Bien, eso es una... Sí. Ahí tenés la dicotomía, sí. Exactamente, eso es una gran diferencia de propuesta en cuanto a principios o axiomas básicos entre lo que es el liberalismo, como bien vos decís, basado fundamentalmente en la raíz en los derechos individuales, que sería disponer sobre la propia vida y no sobre vidas ajenas, es decir, yo soy mi propio soberano, pero otras personas no me pertenecen,
con la diferencia que hay respecto de otros credos también nacidos en el siglo XX u hoy en día en el siglo XXI, que están basados en cuanto a premisas básicas exactamente en lo contrario. Vos bien mencionás el nazismo, que se aleja completamente de los derechos individuales y de la noción de que la persona es un fin en sí misma, sino que para el nazismo la persona era un medio para otros fines, y consagra la superioridad de la raza y se sacrifican los derechos individuales por el bienestar de la raza. Nos vamos al aspecto económico u otra doctrina, tenés, bien lo mencionaste, comunismo soviético, donde sacrificamos distintas personas en beneficio de una clase obrera en este caso. Nos vamos a la religión, hoy en día el fundamentalismo que hay en el islamismo, donde se sacrifican personas en beneficio de la superioridad de la religión o la verdadera fe, en palabras de Mahoma, y así sucesivamente hasta que llegamos hoy en día también al posmodernismo o estas corrientes de relativización total, donde se sacrifican estos derechos individuales en beneficio de la sociedad, del bienestar general, del bien público o cualquier otro eufemismo que quieran utilizar para ocultar que en realidad los que se está beneficiando, digamos, es la casta dominante, digamos, en detrimento del individuo. Exactamente, sin duda, sí, pero vos fíjate que es un poco la continuidad de épocas bárbaras, del medioevo y de poder retroceder 20.000 años en la historia, pero es un poquito la idea de que en esa época la importancia de la horda tenía necesidad de agruparse y vivir en común. Tenían que cazar y juntarse para cazar porque individualmente no podían sobrevivir o se les hacía muy dificultosos. Tenían que agruparse para recolectar y tenían que agruparse para defenderse de enemigos externos que los atacaban para saquearlos o liquidarlos. Entonces, si uno lo mira bajo esa luz, te das cuenta que es propio de la evolución humana y que este fenómeno del individualismo, del capitalismo, de la defensa del derecho de propiedad, son fenómenos modernos. Y eso explica también por qué le cuesta tanto a la gente comprender y el amor que la gente siente por esas épocas románticas del pasado donde todos vivíamos en un kibutz, en propiedad común y repartíamos frutos aquí o allá y sentábamos el principio de la obediencia al jefe. Entonces, el individualizarnos, el poder separarnos del racimo y el empezar a vernos como individuos, cada uno con sus gustos, con sus edades, necesidades, con sus individualidades, es un fenómeno muy pero muy moderno, ¿no? Entonces, eso simplemente ayuda a darse cuenta de dónde estamos parados, que los defensores de la libertad, lejos de ser un fenómeno del siglo XIX o del siglo XVIII, como a veces se intenta decir, es justamente el modernismo contra viejas corrientes que se visten de nuevos ropajes. Incluso ahora vos ves con el tema del cambio climático, muchos temas de los environmentalists, como se suele decir, sí, que se ponen viejos disfraces, pero disfrazan siempre el deseo de que la gente abdique de sus derechos en aras de concederle poder a quien interpreta el bien común, ya sea por cuestiones religiosas, como bien explicaste vos recién, o por cuestiones políticas. Ese es donde estamos parados hoy, y en la Argentina tuvimos un periodo donde pudimos zafar de eso por la influencia de dos intelectuales extraordinarios, fueron Alberdi y Sarmiento, que interpretaron bastante bien lo que veían en Estados Unidos, sin tanta base teórica, y el gran Alberdi, que fue un hombre fantástico, adelantado 200 años a su época, pero que entre los dos se las ingeniaron para imponer una constitución que fue la que les permitió al país ubicarse entre los 10, siendo un desierto, entre los 10 mejores países del mundo a principios del siglo pasado, ¿no? Bien, y contrastando exactamente esta época de respeto por los derechos individuales, como bien vos decís, en la época de estos próceres que mencionás, contrastándolo con la época actual donde hemos sufrido 12 años de un populismo aberrante, violador múltiple de los derechos individuales. ¿Qué políticas, qué iniciativas, qué leyes, qué medidas económicas o qué visión de la vida considerás vos que ha sido la más nefasta
empleada por parte del kirchnerismo en contra de la noción del respeto por los derechos individuales en la cual estaba basada la Constitución 1853. Bueno, un poco la idea en que se basa el peronismo es la idea que es bastante generalizada, la idea que la necesidad crea derechos, o la idea de en donde hay una necesidad hay un derecho, la idea de que tenemos que ser protectores de nuestros hermanos y que obviamente nuestra obligación moral es sacrificarlos por el prójimo, y ese sacrificio desde el punto de vista moral implica la necesidad de imponerlo a través de la obligatoriedad. De manera que si vos no querés sacrificarte, o te mando a la FIP, o te mando a la policía, o te exijo. En algunos casos extremos te obligan a ir a la guerra y sacrificar tu vida. En otros casos simplemente te obligan a que vos te desprendas de los frutos de tu trabajo. En la Argentina hoy es el 50%. Pero la idea allí, el problema es ético, de carácter ético. La idea de que vos no sos dueño de tu propia vida. En la Alemania, en la Alemania oriental, simplemente cuando vos le decías, no, yo quiero disponer de mi vida, y te disponías a atravesar el muro de Berlín, te tiroteaban a vos y a tu familia. Entonces está claro allí el punto. Acá en la Argentina no llegan a ese extremo, que somos latinos, y en ese plano, sí, rosas por ahí te degollaba, pero en los días de hoy lo que hacen es sencillamente te acusan de cipayo, de vendido al imperialismo yanqui, de ser un egoísta, de pretender ganar dinero, porque no comprenden que la época de suma cero, donde la riqueza estaba fija, porque nadie producía, porque si producías te sacaban, ha dejado paso a la época de la creación de riqueza. Los americanos inventaron un término, Ezequiel, que es to make money, hacer dinero, crear dinero. Y para el argentino promedio, no el cordobés, que parece que evolucionó mucho mejor que el resto del país, todavía no comprende que la riqueza se puede crear. Pero para crear riqueza necesitas que no te saquen, porque vos no podés estar cocinando la sopa con una mano y con la otra protegiéndote de los depredadores. Entonces, en ese contexto, la gente todavía no comprende esto. Entonces cree que la riqueza está fija y que si uno gana dinero es a expensas de alguien más en un juego de suma cero. Es verdad que damos muchas veces por sentado como que la riqueza directamente ya está o cae del cielo, y lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por cómo se va a redistribuir entre los distintos beneficiarios que tienen necesidades y que por esta concepción peronista, como bien decía, automáticamente se les genera un derecho, en vez de preocuparnos por cómo se genera la riqueza, cuál es la fuente productora, y darnos cuenta que aquí entra en todo su esplendor la energía empresarial, la cultura del emprendimiento, y que es a esto lo que tenemos que apuntar, digamos, con leyes más flexibles y adaptadas a estos tiempos modernos donde hay que hacer dinero, como bien vos decís. Exactamente, y fíjate vos que en general vos decías que leyes nefastas mantuvieron los quesos. Bueno, ahí tenés la ley de contrato de trabajo, ¿viste? Que es una ley que cree que el empresario gana dinero a expensas del trabajador y que por lo tanto hay una desigualdad en el poder de contratación y que tenés que protegerlo a través de las leyes. Lo que logran es que algunos queden empleados a expensas de otros que no encuentran trabajo. Y dañan todo el concepto de productividad. Entonces se produce menos, al producirse menos los bienes se encarecen y al mismo tiempo hay menos demanda de mano de obra, porque si es más cara, obviamente se demanda menos mano de obra. Y al demandarse menos, los que quedan desempleados en general son los más jóvenes, porque tienen menor productividad, porque tienen menor experiencia. Es una cadena, pero fíjate vos que todo esto requiere cierta capacidad de abstracción. Yo hoy escuchaba a chicos capaces o periodistas capaces por la radio. Estaba viniendo de un acto que hizo Toyota en Zárate y aproveché para escuchar la radio, y realmente el nivel de los razonamientos es tan pero tan elemental, pero chicos licenciados. Entonces te das cuenta que la cultura, si generalizás lo que se enseña en universidades o escuelas secundarias, nadie les enseña estos conceptos, están afuera, y si te preguntás por qué, es porque todavía estamos imbuidos de una filosofía política y de una visión de la realidad que es la vieja visión de la Edad Media, la idea de que si
si uno gana dinero a expensas de alguien más, la idea de que el valor de un bien está determinado por el trabajo socialmente necesario para su elaboración, la idea de que la riqueza o la ganancia empresarial se hace a expensas del obrero, y que hoy un locutor decía, pero como esta gente remarca los precios y sube los precios, como si dependiera del empresario fijar los precios. El fenómeno inflacionario no lo terminan de entender, que esta gente haya impreso, haya incurrido en falsificación monetaria. Paso hasta hoy en un déficit de 250.000 millones de pesos, que tienen las máquinas de la Tesorería de la Nación a pleno, imprimiendo billetes, y que de esa manera derriten el poder adquisitivo del dinero. No es que los precios suban, el precio de nuestros billetes baja a tal punto que un billete de 100 pesos no vale nada. Esos conceptos que son tan elementales, todavía nuestra clase dirigente no los termina de comprender. Sí, y como has afirmado vos, la mayor parte de la gente, como nosotros, que ha empezado a investigar sobre las ideas de la libertad, no lo ha descubierto precisamente en los establecimientos de educación pública, sino en organizaciones privadas, por un amigo que te recomendó un libro, o sino también buscando mucho por internet, donde todavía hay una amplia libertad educativa. No es que lo hemos aprendido esto precisamente de maestros que trabajen para el Estado, sino generalmente buscando fuentes alternativas donde estos conceptos sí son conocidos. Pero fíjate, Ezequiel, ahí tenés otro caballo de batalla del socialismo, que si te atreves a desafiarlo, te hierve en el aceite hirviendo. La idea de la educación pública, y ese es un caballo sagrado. ¿Quién se atreve a desafiarlo? En lugar de decir, mira, lo importante acá es tener gente educada, lo que se plantea, te dicen, es, para poder tener gente educada es indispensable la educación pública. Como si dijeras, para tener gente bien alimentada es indispensable la alimentación pública. O como si dijeras, para tener, es decir, gente bien vestida es indispensable la industria de indumentaria pública. Esos son falsedades, son sofismas. Justamente el Estado, por ser una maquinaria industrial pesada, manejada por burócratas o por gremios que buscan muchas veces ideologizar al educando y al mismo tiempo infiltrar conocimientos o valores o ideologías que son de su agrado, justamente lo que hagan es una especie de producción en serie, donde la individualidad de la persona no se tiene en cuenta, los gustos, la capacidad de aprendizaje, nada. Y se pone a los pobres directores a dirigir la educación pública y no manejan ni los contenidos de lo que se va a enseñar, porque no pueden innovar, el grado de innovación está muy, muy reducido, no manejan presupuestos, porque están centralizados, y no manejan los contenidos, no manejan los gremios, y no pueden elegir los docentes. De manera que si viene a tu colegio o a tu escuela un docente que no sirve, porque no sabe motivar a los chicos, porque no sabe enseñar, porque es vago, porque los trata mal o por lo que fuere, el director del colegio no tiene capacidad para echarlo. Si intenta echarlo, le hacen un sumario, o él tiene que promover un sumario que dura 5 años y que casi seguro va a terminar con su expulsión. Entonces, si vos siquiera decís, bueno, pero ¿por qué no permitimos que el padre de un alumno que hoy envía a su hijo a una escuela pública, darle la opción, decirle que si vos elegís entre una escuela pública o privada, te dicen, no, eso no es posible, porque la educación privada es muy cara. Lo opuesto es cierto, lo que es más caro es la educación pública. Entonces, ¿qué hacen en general los burócratas? Saquean a los padres con impuestos con el pretexto que después le dicen, bueno, después yo te doy la educación gratuita. Le dan una educación de mala calidad, cara, y donde los alumnos la resienten, se reciben muy pocos. Entonces, hay un despilfarro tremendo. Los que se benefician son gremialistas, generalmente de peronistas o de ideologías de izquierda, y los chicos no aprenden nada, a tal punto que terminan desertando y terminan odiando el colegio. Sí, con el peligro inherente también de que sufran un adoctrinamiento ideológico, ¿no? Ante la falta de libertad de contenidos y el sesgo ideológico que vemos en las clases, digamos, en favor de las corrientes de izquierda predominantes en los ambientes académicos. Exactamente, y además los hábitos que te inculcan, porque te inculcan la obediencia, te inculcan la repetición,
no te inculcan la toma de decisiones, no te inculcan la creatividad, no te inculcan el desafío. La responsabilidad por los propios actos, básicamente. Claro, y además el amor por la investigación, la curiosidad, ¿viste? Lo que hace, por ejemplo, el método Montessori. Si al menos le dijeras al padre, mira, yo lo que gasto por alumno en la educación pública es tanto por mes. Te doy la opción de darte un cheque para que vos, si no te gusta la escuela pública, lo puedas gastar ese cheque en una escuela privada, la que vos elijas. Eso se conoce con el sistema de vouchers. No es una solución espectacular, pero al menos empezás a paliar el problema de la brecha, la grieta famosa de la que hablan hoy. Es muy diferente un chico que va a la educación privada, donde tiene deportes 2 veces por semana, donde le enseñan arte, le enseñan ciencias, tienen laboratorio, tienen, qué sé yo, tienen maestros bien elegidos y bien pagos, que el chico que va a la escuela pública. Vos ves que realmente se hace cada vez una grieta mayor. El de la escuela privada aprende idiomas, maneja bien las computadoras, y el de la escuela pública, por más que los directores se esfuercen, es como una empresa estatal, es como tratar de hacer eficiente la vieja Entel. ¿Te acordás cuando Alfonsín trataba de hacer eficiente Entel con el plan Megatel? Y vos sabés que no va a funcionar. Como no funciona Aerolíneas Argentinas, como YPF va a seguir perdiendo guita, y como en general toda empresa estatal, por estar los incentivos. Son intrínsecamente perversas. Son empresas destinadas a hacer ricos a los burócratas que las manejan. Pero ahora Macri se va a esforzar por tratar de, ha puesto una mujer inteligente como si hiciera Constantini, sí, en la ex directora de General Motors, presidenta, para manejar Aerolíneas Argentinas. Obviamente va a renovar el equipo de Aranguren, va a ser un experto en energía. Yo realmente creo que por más esfuerzos que pongan podrán racionalizar, pero las empresas estatales ya de por sí, al manejar capital público y al no estar directamente relacionada la ganancia de la empresa con el esfuerzo que hacen sus directivos, entonces es realmente intrínsecamente ineficiente. Podrán moderar las pérdidas porque rajaron a los muchachos de la CAP para una manga de delincuentes que se acomodan e intentan lucrar a la expensa de la población. Las podrán mejorar un poco, pero los problemas de fondo no los van a solucionar. Sí, así, ¿no? Dependeremos en gran medida también, obviamente, de cambios de fondo y no meramente de forma. Así que, bueno, Eduardo, ha sido un gusto. Lamentablemente tenemos que despedirnos acá porque estamos acotados con el horario, pero seguramente... Una lata bárbara, te agradezco mucho el reportaje. Sí, seguramente vamos a tener más temas para charlar en el futuro. Te mando un abrazo y muchas gracias por tus aportes. Saludos a tus oyentes. Que sigan muy bien. Hasta luego. Pasamos, ahora sí, después de esta entrevista, al momento de la frase cultural que tenemos para el día de hoy. Y hemos traído una frase de Mark Twain, autor cuyo nombre original es Samuel Langhorne Clemens. Fue un escritor estadounidense, nacido en 1835, fallecido en 1910, cuyas obras principales o más reconocidas tenemos Huckleberry Finn y Príncipe Mendigo. La frase entonces dice: ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de nadie están a salvo cuando la legislatura está en sesión. Una frase fuerte y directa al punto. Estábamos hablando de derechos individuales y él menciona estos 3 derechos fundamentales y cómo están en peligro cuando los políticos, los legisladores en este caso, intentan regularlos, maniatarlos o quitarles toda su extensión. Ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de nadie están a salvo cuando la legislatura está en sesión. Aplicando esto a nuestra realidad actual, nos damos cuenta cómo están en peligro nuestros derechos fundamentales cuando se reúne la Cámara de Diputados en este país, como lo vimos la semana pasada en ese circo montado entre el Frente para la Victoria y sus cómplices de izquierda. Vimos a la matona de Di Tulio hablando de forma machona y desagradable, diciendo que querían sesionar en beneficio del proyecto de
de Cristina Fernández de Kirchner, lo vemos al impresentable presidente de la Cámara, Julián Domínguez, el niño mimado del Papa Francisco, presidiendo todo ese escándalo, y a los cómplices, Nicolás del Caño y Miriam Bregman, entre otros izquierdistas, que se han pasado la campaña diciendo que ellos eran la única oposición, que ellos eran realmente oposición al kirchnerismo, a Macri y a Massa, que ellos iban a llamar a votar en blanco, como de un plumazo. Acá no votaron en blanco, sino que votaron para aprobar, para dar media sanción a los 90 y pico, creo que eran 93 proyectos de ley tratados por el kirchnerismo a un par de semanas de irse, cuando tuvieron 12 años para hacerlo y no lo hicieron, otorgándoles un voto válido a leyes inverosímiles, leyes que pretenden saquear más a los contribuyentes para financiar otro tipo de proyectos, leyes de reconocimientos completamente estúpidos, entre otras cosas, y leyes que contribuyan a dejarle un agujero negro cada vez mayor y un mayor déficit fiscal al gobierno entrante de Mauricio Macri. Hemos visto cómo ni nuestra libertad, ni nuestra propiedad, y por añadidura el control de nuestra propia vida, no ha estado en nuestras manos, sino que ha estado claramente en peligro gracias al Frente para la Victoria y a sus cómplices de izquierda. Bueno, ahora para cerrar el programa pasamos a la dedicatoria del día. Y es precisamente para un pensador que mencionó muy bien Eduardo Martí por su importancia y su valía en la historia argentina. Estoy hablando del tucumano Juan Bautista Alberdi. Alberdi nació en San Miguel de Tucumán un 29 de agosto de 1810. Un 29 de agosto también nació John Locke, el autor británico también peso pesado del liberalismo y de los derechos individuales en su origen. Y falleció Alberdi en Francia un 19 de junio de 1884. Esta persona prominente, gran escritor de una inteligencia, la verdad que muy, muy plena y desarrollada, un adelantado para su época, como lo definió Eduardo. Bueno, fue abogado, fue político, fue economista, fue escritor y desarrolló una obra que realmente es muy recomendable para entender los orígenes jurídicos y políticos de Argentina y cómo, en base a estas grandes ideas, nuestro país llegó a ser una potencia mundial en esos años que corrían por el siglo XIX y entrado el siglo XX, antes que el credo estatista colectivista se hiciera con el poder y profesara exactamente lo contrario a las enseñanzas de Alberdi. Obras principales de Alberdi podemos mencionar dos, aunque obviamente tiene más, que es uno, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, conocida popularmente como Las bases de Alberdi directamente, que es el escrito base, el escrito del cual se tomaron los pilares para la creación de la Constitución Nacional Argentina de 1853, carta magna de nuestro país, basada profundamente en estas ideas escritas por Alberdi. Otra obra es el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, donde Alberdi también desarrolla un poco más su visión de libertad en términos económicos y políticos para la organización de nuestro país. Queremos citar un gran apartado escrito por Alberdi, reflejando precisamente el derecho a la libertad, uno de los derechos individuales fundamentales de los cuales hemos estado hablando. Escribió Alberdi: la libertad no es una mera idea, una linda abstracción, más o menos adorable, es el hecho más práctico y elemental de la vida humana, es tan prosaico y necesario como el pan. La libertad es la primera necesidad del hombre, porque consiste en el uso y gobierno de las facultades físicas y morales que ha recibido de la naturaleza para satisfacer las necesidades de su vida civilizada, que es la vida natural del hombre por excelencia. Es decir, no solo tenemos que hablar de libertad, ni escribir lindos poemas, ni cantar bellas canciones sobre la libertad no solamente hay que expresarla como un concepto, no tiene que ser una palabra vacía, sino que hay que crear
las instituciones, hay que generar el marco civilizado donde vivamos en libertad, hay que ejercer nuestra propia libertad y estar dispuestos a respetar la libertad de los demás, para que cada uno dentro de su esfera de acción pueda vivir de acuerdo a su propio plan de vida y que nuestros derechos sean reconocidos, definidos y respetados, y no violentados como se ha dedicado a hacer este gobierno nefasto que está saliendo tras 12 años de violaciones imparables y repetidas sobre nuestros derechos individuales. Cerramos así este 9º programa de Aires de Libertad, el programa de un individuo de pensamiento libre para otros individuos de pensamiento libre o que quieran serlo. Les deseamos unas muy buenas tardes y nos estaremos reencontrando la semana que viene para seguir desarrollando los conceptos de ética, política y filosofía necesarios para entender nuestra realidad nacional e internacional. Hasta luego.